la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Jeremías capítulo 30, versículo 12 al 15. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias porque hemos podido leer tu palabra, y ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Noten el título: Un pueblo sin remedio. Un pueblo sin remedio. ¿Por qué tomé este pasaje de Jeremías 30, del 12 al 15? Porque en varias oportunidades el Señor le habla al pueblo de Judá y le dice algo durísimo. Le dice: tu herida no tiene remedio. Hermanos, hace un buen tiempo atrás, yo me puse la bota a propósito para que vieran. Yo ando con una herida en el pie por muchos meses. Una persona que está en perfectas condiciones de salud pudiera durar 3 semanas. Pero yo ya llevo casi un año. ¿Por qué? Diferentes razones. Salud. He llegado a pensar de que a lo mejor mi herida no tiene remedio. Los doctores me han dicho: es extraño esto. ¿Por qué tanto tiempo? A lo más pudieran ser 3 meses, pero no 12 meses. Y hoy día, por la mañana que me levanté temprano a revisar el pasaje donde dice la palabra del Señor, que le habla al profeta Jeremías y le dice a Jeremías que Judá, la herida de Judá, no tiene cura. Lo primero que se me vino a la mente fue mi pie, que ha tomado tanto tiempo, y he pasado por varios doctores. He ido a Sanford a ver si me tratan. Costaban $110,000 el tratamiento. No pude continuar. Pensaba ir a México para que me trataran allá. Era más barato que acá. Me pusieron piel de pescado para ver si algo sucedía. Me cosieron y no ha sanado. Y justamente el pasaje de hoy es: tu herida no tiene remedio. Y yo decía: qué interesante, Señor, ¿cómo tú eres? Ahora yo quisiera saber por qué la herida no tiene remedio. Y no necesariamente de mi herida, sino que por qué Jeremías le decía eso al pueblo. Y la palabra del Señor nos enseña de que el pueblo de Israel se dividió en 2. 10 tribus fueron hacia arriba
2,5 se quedaron abajo, lo que llaman Jerusalén. Y las 10 tribus fueron desaparecidas, 10 tribus y media, porque Leví se cuenta como la mitad de la tribu. Fueron desaparecidas por el imperio asirio y llevados cautivos. Se desparramaron en el mundo, no sabemos dónde están perdidas. Se piensa de que fueron por todo el globo terráqueo y cada persona que es cristiana de alguna forma pudiera llegar a tener sangre judía. Algún día lo sabremos. Pero ese pueblo fue llevado cautivo por el rey de Asiria. Y cuando Jeremías vio eso, comienza a decirle al pueblo de Judá, a las 2 tribus y medias que quedaban, que no les vaya a pasar eso a ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados. Y comienza Jeremías a hablarle a la nación. Es lo que nosotros acabamos de leer. Y Dios le responde a la nación a través de Jeremías y le dice, tu llaga no tiene cura. Tu enfermedad no tiene remedio. Y lo que vemos es que Jeremías anunciaba a Judá que se arrepintieran porque venía algo terrible. Pero el pueblo no quiso obedecer la voz de Dios. Y comenzó a proclamar algo terrible viene a Judá. Arrepiéntanse. Pero el pueblo no quería arrepentirse. No quería regresar a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, contaminándola. ¿Qué había hecho el pueblo de Judá? Había contaminado el templo de Dios. Y no estoy ahora hablando del templo salomónico, porque la palabra de Dios dice que el templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo. En ese tiempo el profeta Jeremías le hablaba al pueblo de Judá y les decía que Dios decía de que ellos habían contaminado la iglesia. Han contaminado mi iglesia, dice Dios. Y eso es lo que Jeremías le decía al pueblo. La han contaminado. En el día de hoy nos habla de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es como si Jeremías nos dijera a nosotros, has contaminado tu cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está contaminada. Y Dios le decía a Jeremías, haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Escuchen bien, hermanos. Dios le dijo eso a Jeremías para que le dijera a Judá. Pero como siempre lo he repetido, las profecías son repetitivas. Mientras haya pecado, las profecías se vuelven a repetir. Hay profecías que son únicas y exclusivamente para una vez, como el nacimiento de Cristo Jesús. No van a ser Jesús de nuevo. Pero cuando hay profecía de condenación, profecía de castigo, son repetitivas. Y Dios le dice entonces a Jeremías, haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, voz de alegría, voz del esposo y la esposa, porque la tierra será desolada, dice. ¿Qué es lo que veía Dios en Judá? Dios veía la abominación, veía rebeldía y veía depravación en el pueblo. Había llegado la abominación, la rebeldía y la depravación a la presencia de Dios. Había llegado hasta el trono de Dios la inmundicia del pueblo de Judá.
un pueblo que adoraba a Dios, un pueblo que le servía a Dios, se había involucrado poco a poco en el pecado y había llegado hasta la presencia de Dios, la hediondez de la depravación del pueblo. Y por eso entonces le decía Dios a Jeremías, para que le hablara al pueblo: la herida de este pueblo no tiene remedio. La llaga no tiene cura. La palabra de Dios dice: tu herida es incurable, dice la versión internacional. Tu llaga no tiene remedio, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. ¿Por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. ¿Quién estaba tratando así al pueblo? Jehová. Jehová iba a traer calamidad tan grande como el pueblo de Judá nunca entre ellos lo había visto jamás en la historia. Y ocurrió. Pero el profeta les prevenía: arrepiéntanse, porque van a venir cosas terribles. Un pueblo, una nación que se había fundamentado en la palabra de Dios. Una nación que había sido siempre dirigida por la palabra de Dios. Había poco a poco dejado la palabra de Dios a un lado y se había convertido a sus propios deseos carnales. Y la palabra de Dios había quedado totalmente a un lado. Comenzaron a dejar de obedecerle a los profetas. Comenzaron a dejar a un lado los hombres que proclamaban palabra de Dios. Y comenzaron a escuchar hombres que hablaban acerca de otros dioses, astrólogos, magos, políticos, que comenzaban a hablar acerca de lo que ellos creían. Y la nación comenzó a decaer. Y la llaga comenzó a ser grande y más grande, hasta el punto que cuando se dieron cuenta de que la llaga era muy grande y que no estaba sanando, Dios le dice: no va a sanar, porque has llegado a una condición donde no hay remedio. Tu pecado ha sido tan grande que tu condición enfermiza de pecado ya no tiene remedio. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que Dios le dice a Jeremías, porque Jeremías, no sé si ustedes saben el cántico, oraba y lloraba. Jeremías oraba constantemente y lloraba constantemente por el pueblo. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Jeremías, al profeta? Le dice: no ores por este pueblo. No ores por este pueblo. Le dice 3 cosas. Y la segunda: no levantes por ellos clamor. ¿Cuándo se había escuchado que Dios dijera: no oren, no clamen por ellos? Cuando el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos, a darle a quienes nos ultrajan y nos persiguen, y no darle golpes, sino darle de comer, darle alimento, darle bendición. Y lo tercero que Dios le dice a Jeremías: no me ruegues por ellos, porque no te oiré. Me imagino que habrá pensado Jeremías cuando Dios mismo le decía: no ores por el pueblo, no te voy a oír. Y Dios le dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Sabe lo que vemos ahí, hermanos? Vemos que había una nación en donde esta nación estaba confabulándose
las mismas familias de aquella nación, juntas todas, padre, madre, hijos, se confabulaban para ir en contra de lo que la palabra de Dios había establecido. La nación completa se estaba pudriendo. Y Dios le dice entonces, tu llaga no tiene remedio. ¿Hay algo, hermanos, imposible para Dios? Absolutamente nada. Dios puede sanar las llagas. Dios puede sanar las heridas. Pero Dios mismo le estaba diciendo que no le iba a sanar, que no les iba a dar o entregarle el remedio. Por eso Dios le dice a Jeremías, no ores, no pidas, no ruegues. Hermanos, ¿qué vemos hoy en día en nuestra nación? Y no solamente en nuestra nación, el mundo entero. ¿Qué vemos hoy? Una nación donde se fundamentó en los principios, fundamentos, valores bíblicos y familiares. Y hace poco tiempo atrás, ya que se legalizó la droga, se puede fumar marihuana cuando quieran. ¿Por qué? La palabra de Dios lo dice en Isaías, a lo malo llamarán bueno, pero a lo que es bueno, que es la palabra de Dios, le llamarán malo. Se escuchó que se legalizó los abortos ya hace mucho tiempo. Ahora lo incrementan hasta que si nace el niño o lo matan, también es considerado. ¿A dónde estamos llegando? La palabra de Dios nos dice, la llaga no tiene remedio ya. Se va a hacer más grande. Ya no va a sanarse. Se ha legalizado la pedofilia. Usted dirá, ¿nunca he escuchado eso? Pues sí. Todo por darle el respeto a la palabra de un niño o de una niña. Si ellos quieren eso, pues es aceptable ante la sociedad. Se ha legalizado el transgenerismo. Un niño de 8 años puede decir, quiero ser mujer, la convierten en mujer y nadie puede decir nada. Esa es la nación, el mundo donde vivimos. La llaga no tiene remedio. Se ha legalizado la prostitución. Se paga. Que usted no lo sepa es porque a lo mejor no está metido en eso. Pero se paga y se mantiene bajo secreto. Y en algunas ocasiones se da a la luz. Se ha legalizado la homosexualidad. Y usted dirá, pero bueno, eso todo lo sabía yo. No importa, lo he repetido muchas veces. Solamente quiero decirle, la palabra de Dios nos dice que esa llaga ya no tiene cura. Esta nación ha sido rasgada con un tajo en su cuerpo que no tiene remedio. Y aunque se clame, no se va a cicatrizar, porque ya vamos rumbo a la tribulación. Últimas cosas que he escuchado. Condenar el evangelio como lenguaje de odio, lo tal llamado the hate crime. ¿Sabe lo que significa eso? Significa de que usted no puede predicar en un recinto público el evangelio de Cristo Jesús porque se considera ahora como un hate crime, como un lenguaje de odio. ¿Dónde queda Mateo capítulo 28? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero lo siguiente es que se está intentando prevenir a los misioneros que vayan a otros países con la premisa de que están imponiendo el imperialismo. En eso estamos hoy. Esa es la iglesia de hoy, que es por cierto la última iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia que la palabra del Señor le dice claramente, estoy a la puerta. Abres o la cierras, pero algo tienes que hacer. Mantienes la puerta cerrada o la abres de una vez por todas. Hemos llegado a un lugar determinante en la vida cristiana.
Tenemos que tomar una decisión si somos o no somos, si estamos pretendiendo ser cristianos evangélicos o si verdaderamente tenemos arraigado el Evangelio de Cristo Jesús en nuestros corazones. Me sorprendí tanto cuando conversaba con un capellán americano, que el trabajo de él es ir y predicar el Evangelio a los soldados. Y ahora se les obliga a los capellanes militares predicar lo que se llama el relativismo religioso, lo cual significa de que si es bautista no puede predicarle la salvación de Jesús y el bautizarse en agua. Tiene que hablarle entonces de otro tipo de religiones, o si no, no puede cumplir su capellanía. Esa es la nación donde estamos nosotros viviendo. ¿Quién quiere seguir viviendo en una nación, en un país, en un mundo? Porque todo está igual. Donde no tenemos escapatoria. Donde la iglesia se está achicando más y más. Y las mega churches o las mega iglesias están definitivamente menguando. Sea por el COVID o sea por la presión social diabólica que tenemos. Y se reprime o se quiere eliminar la palabra de Dios en lo que son los recintos públicos. Hay una confabulación para llevar el hombre y la mujer a pecar. Hay una consciente e intencional maquinación diabólica de rechazar la verdad. Es una consciente, intencional maquinación diabólica de rechazar la verdad y abrazar la mentira. Eso es lo que vivimos. Una mentira. Y la palabra de Dios nos dice, porque la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela. ¿Ustedes pensaban que la ira de Dios se iba a revelar en las 7 copas? ¿Qué es lo que va a suceder en la gran tribulación los últimos 3 años y medio? No, señores. La ira de Dios se revela, dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. El hombre conscientemente, intencionalmente, confabulándose, maquinando las cosas, reprime la verdad y abraza la mentira. Por eso que la palabra de Dios lo dice en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad, dice, de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La gente está acostumbrada hoy en día a honrar a los hombres, a las criaturas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Levantan a los hombres, los ponen en un pedestal, le dicen Abba y les dan honra y honor a los hombres. Se crean guerras civiles por causa de los hombres. La gente rompe edificios, vidrios, sale con las pistolas a matar a los demás por causa de un hombre. Y el hombre, hermanos, le da honra a las criaturas antes que al Creador. Y eso es lo que vemos en nuestra nación. Digo nuestra nación porque vivo en esta nación. El mundo debe estar igual, sin duda alguna.
hay una confusión. La palabra de Dios dice, pues habiendo conocido a Dios, habiendo establecido esta nación en fundamentos bíblicos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe lo que dice Dios en Romanos? Hablando en este mismo capítulo, no tiene que ir muy lejos. La palabra de Dios le dice, por lo cual Dios, dice la palabra, por lo cual Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios los entrega. Cuando yo leí eso en la palabra de Dios, yo subrayé en mi Biblia esas 3 veces. ¿Cómo es posible que Dios entregue a la inmundicia a la gente? Pero la palabra de Dios lo dice, que Dios lo entregó a la depravación e inmoralidad social, lo que tanto deseaban sus corazones. Si eso es lo que quiere este pueblo, pues eso es lo que va a tener. Porque la llaga ya no va a ser sanada. Cuando Dios le dice a través de Pablo en Romanos, él dice, por lo cual Dios los entregó, dice, a la inmundicia, Romanos 1:24. Dios los entregó a la inmundicia. La palabra inmundicia, el sinónimo de inmundicia, tiene que ver con todo lo que se trata sensualidad. Y es increíble que la sensualidad es precisamente una de las cosas más grandes, poderosas que existen en el mundo. La palabra del Señor dice, por segundo lugar, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y si lee el pasaje va a decir, las mujeres se entrometieron con las mismas mujeres y los hombres con los hombres haciendo cosas vergonzosas. Fue creciendo, fue incrementándose el pecado. Y por tercera vez Dios lo dice, por eso que Dios los entregó a una mente reprobada, sino que hagan las cosas que no convienen. Todo lo que vemos, no importa quién lo diga, hermanos, todo lo que vemos va hacia el pecado, va hacia la maldad. Son pocos los que verdaderamente hoy levantan la palabra de Dios, la bandera de Cristo Jesús en alto, de forma limpia, no adulterada. Porque hay una confusión enorme, se los digo, de qué significa ser un verdadero creyente. Dice Jeremías 30, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Quién mandó el COVID? ¿El diablo? Se equivoca. La palabra del Señor lo dice claramente. Te mandé terremotos, te mandé plagas, te mandé huracanes, lo dice. Y no regresaste a mí. Lo que está pasando, lo que estamos viendo en el día de hoy, es la ira de Dios. La palabra del Señor dice que le dijo a Jeremías, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Mire la indignación de Dios. Un Dios indignado, yo no quiero ni acercarme a Él, ni mirarlo, al Dios Todopoderoso que esté indignado con nosotros. No pudiera
empezar a imaginarme lo que Dios pudiera hacer si estuviera enojado, indignado de la forma en que estaba con Judá. La llaga de Judá ya no tenía remedio. Y continúa Dios diciéndole a Jeremías: he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara. Sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La palabra del Señor nos dice que la tempestad no se va a detener. Que ahora en este año, hermanos, vienen grandes y terribles cosas que usted ni yo nos imaginamos. Y si usted creyó que el 2020 fue difícil, prepárese, porque nos vamos a llegar a sentir hasta los huesos, porque la llaga ya no tiene cura. Hemos llegado al tiempo decisivo de los hijos de Dios. Interesantemente, yo decía que Dios le decía a Jeremías que si Samuel o Moisés le hablaran, abogaran por aquel pueblo, él decía: yo ni siquiera los voy a oír. En otra oportunidad le dice a Isaías: ni sus hijos se van a salvar, les dice. Ellos se podrán salvar, pero ni sus hijos se van a salvar. Lo que Dios quiere decirle a la iglesia, hermanos, es que Dios está viendo las cosas de forma individual. Es tiempo de que papá se preocupe de él, de que mamá se preocupe de ella, y cada hijo de su propia vida espiritual. Cada uno va a tener que salvar su propia vida, porque no, como dijo un evangelista, Billy Graham: si mi madre me da a luz en el garage de mi casa, eso no significa que yo voy a nacer carro o automóvil. Si mi mamá me lleva a la iglesia desde pequeño, eso no significa de que yo voy a ser automáticamente fiel cristiano evangélico. Cada uno tenemos que tomar una determinación, una decisión individual. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, Jesucristo hablando: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Me parece interesante, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que Dios no va a curar a Judá. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios nos dice: aunque estás muerto, arrepiéntete. Porque la palabra de Dios nos dice claramente de que para Dios no hay nada imposible. Y aunque estemos muertos en delitos y pecados, Dios puede revivirnos. Eso es lo que Dios nos dice a la iglesia en el día de hoy. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se cumpla. Cuando la palabra de Dios dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, no está bromeando. Hay que tomarlo totalmente literal. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo de que su corona puede ser tomada por otra persona. Si lo dice la Biblia, lo creo.
implica de que su corona usted debe retenerla, si no, no nos diría. Retén lo que tiene, lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, porque si no lo retienes, otro va a tomar posesión de tu corona. Implica tu salvación. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.